Parashat Be'alotcha. Y estas dos cosas tienen que ver con una costumbre antigua que tiene su origen en la Torá y su origen también, para mi modo de ver, en la voluntad del Eterno, y que sucede dentro de esta parasha de una manera muy especial. Y voy a aprovechar para recordarles otros lugares de las Escrituras en las que también se ocupó ese tipo de actividades en áreas de cosas, de decisiones muy importantes. Y para terminar, como termina la parashat, hablando de un asunto que ya habíamos tratado cuando estudiamos otros libros, como el libro de Éxodos o Shemot, que fue el incidente en el que Miriam y Aarón se vieron comprometidos con sus palabras, con una crítica muy fuerte que se le hizo a Moshe. En las Escrituras hemos encontrado varias y repetidas ocasiones en las que fue necesario echar suerte para decidir respecto a un asunto importante. Y el concepto de echar suerte en el occidente, donde nosotros venimos a parar gracias a la conducta de nuestros ancestros, el concepto que la sociedad tiene en el occidente, y por qué no decir también en Europa, que es un concepto medio dudoso y es un concepto poco popular en medios de grupos de creyentes, sean ellos judíos, sean ellos cristianos. Si bien que en medios judíos no hay tanta sorpresa cuando de eso se trata. En el capítulo 11 de Parashat Be'alotcha, versículo 24 y 25 nos dice: Vayatze Moshe, como dice, salió Moshe, Vayedaber el Aam, y habló y dijo al pueblo las palabras del Eterno. Eta divrei Adonai. Vayesof Shvin Ish. Y dijo, reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda de reunión, del Ohel HaMoed, del Mishkan. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló. Y tomó del ruaj que estaba sobre él y lo colocó, lo puso sobre los 70 ancianos. Es decir, que en esta parashat Moshe nombra 70 ancianos que constituirían, como de hecho lo constituyó, el Sanedrín, el gran Sanedrín o el Tribunal Supremo, pero el modo como ellos fueron seleccionados solo se explica en la Gemara, en la Torah oral. Nosotros no sabemos cómo. Son 12 tribus. Los rabinos han enseñado que 2 hombres
o sea, la Torá dice que 2 hombres de los 70, aquí dice el versículo que reunió 70 alrededor, pero realmente habían 68, porque 2 de ellos estaban fuera de ese lugar. Pero cuando Hashem derramó el Ruach que estaba sobre Moshe, pues el Ruach que estaba sobre Moshe, hay muchas maneras de entender, pues podemos entender acertadamente el Ruach Adonai, Ruach Elohim, como el mismo Ruach. Y también se puede entender el Ruach que estaba sobre Moshe en un sentido más particular de Moshe. Todo cuanto Moshe hizo durante 40 años fue producto de un Ruach que Hashem le entregó a Moshe. Aquella unción propia de Moshe para servir. Inclusive Moshe es considerado un Mashiach, ¿no? Igual que David, tantos otros, como Samuel y todo. Mashiach en su tiempo. Y para aquel fin que Moshe trabajó y sirvió al Eterno. Entonces, hay un Ruach que Hashem confía a cada persona para su servicio. Y es un Ruach o una medida del Ruach HaKodesh para ejecutar aquel fin. Bueno, y es importante pensar y a preguntarse cómo Moshe eligió de entre todo el pueblo de Israel 70 personas. Hay un midrash que explora esa pregunta, expande esta pregunta en respuestas y en suposiciones. Y dice, ¿cómo que Moshe se tiene que haber preguntado? ¿Cómo lo voy a hacer? Si elijo 6 de cada tribu, sobrarán 2. O sea, 6 por 12 no va a dar 70. Si elijo 5 de cada tribu, faltarán 10. O sea, no cumple el propósito. Y si elijo 6 de cada tribu y 5 de otra para que dé 70, podría vérselo. ¿Y por qué de las otras tribus eligió 6 y de la nuestra solo 5? Entonces, sugiere el Midrash de que Moshe tiene que haber preguntado a Hashem, ¿cómo puedo seleccionar de 12 tribus 70 personas? Entonces el Midrash responde y dice que Moshe reunió 72, 6 de cada tribu, pero Hashem pidió que fuera solo 70. Entonces él eligió 72 y hizo un sorteo. Algo extraño para nuestra mente exigente. Y puso en 70 así: el Eterno te ha elegido como anciano. Y en 2 puso así: el Eterno no requiere tus servicios. Mezcló los papeles y llamó a los 72. Cada uno coge un papelito. No un papel, porque no existía papel en aquel tiempo, pero una nota en alguna manera de algún producto. Cogía: el Eterno te ha elegido para anciano. Lo ponía para allá. Los 2 que excedían de 70 recibieron una nota de que el Eterno no requiere de su servicio. Así él consiguió 70. Pero ¿cómo podemos saber esto?
Porque el versículo, la cita del capítulo 11, versículo 24, simplemente dice que Hashem, después que hubo problemas en medio del pueblo, las murmuraciones que son muy comunes entre nosotros, ¿sabe que nosotros somos un pueblo medio especial? Siempre estamos involucrados en murmuración, ¿sabe? Es por eso que hay mitzvah de prohibición de salir murmurando entre el pueblo, ¿no? Porque parece que cargamos una tendencia muy fuerte para murmurar. Entonces Moshe dijo, yo ya no quiero más vivir, mátame. Parece extraño que un hombre de Dios llegara a ese punto. Apenas ha empezado, estamos en el segundo año de peregrinación. Apenas entramos en el segundo año. Y él ya no aguantaba más. No tenía idea de lo que iba a pasar más adelante. Más adelante iba a pasar cosas mucho peor. ¿Sí están conmigo? ¿No? De tierra abrir y tragar cantidad de familias, de fuego caer y quemar un montón de gente, de serpiente entrar en el campamento. Gracias a la tendencia a la murmuración, a la Lashon Hará, todas esas cosas, primo hermanas, situaciones primo hermanas, media parecido una con la otra. Dice que reunió los 70 de los ancianos del pueblo y puso alrededor de la tienda. Ya ve que la escritura de la Torá, ella no siempre nos proporciona los detalles de las cosas. Y a mí me pareció que debiéramos tener conciencia de esto, de que muchas cosas en las escrituras, muchas decisiones difíciles que no se sabía qué hacer, eran tomadas por suerte. Las traducciones de estas palabras hebreas para el español han utilizado inclusive la palabra lotería, para hacer una lotería para saber qué hacer. Hacer una lotería para saber a quién elegir. Hacer una lotería para ver quién es el culpable. Imagínese, porque ya era una situación. Pero cuando hablamos de esto, nos suena algo pagano. Pero no fue así. En el caso de los 70 ancianos que Hashem le dice a Moshe, no te desesperes, los problemas siempre van a venir. Apenas busca 70 hombres de los ancianos, de entre los ancianos de Israel, y yo voy a poner de ese espíritu que está sobre ti, voy a compartir con ellos y ellos te ayudarán a llevar la carga. Hasta ahí estaba todo bien. Pero ¿cómo Moshe llega a los 70? Sin causar ningún incómodo a ninguna tribu. Como por ejemplo elegir 6. Ahí son 72. No puede. Dios dijo que era 70. Ya sabe cómo Hashem trabaja con el número 7, ¿no? Le encanta el número 7. ¿Cuántos ya se han dado cuenta, no? Que 7 milenios, que 7 días, que 7 años, que 7 veces 7 años, que 70 semanas. ¿Cuántos ya leyeron el libro del profeta Daniel? Y ahora 70 ancianos, pero somos 12 tribus. Y 2 tribus tendrían que aportar solamente 5 ancianos y algunos, por ejemplo, en estas tribus podrían estar pensando, a nosotros nos ha dado menos honor que a los demás. A 10 le han dado más honor que a nosotros. ¿Por qué eso? Entonces, uno tiene que librarse de la apariencia del mal.
Entonces Moshe también ya estaba preocupado con esto. No quiero causar ningún descontento a nadie. Ahí nosotros no tenemos la información acerca de esta elección, cómo fue, pero la literatura judía responde que Moshe tuvo que hacer algo parecido con papeletas de 72 y hacer que los 72 que él buscó se reduzcan a 70 que Hashem está queriendo a través de un sorteo. Algunos de ustedes dirían, ay hermano, eso de los sorteos, no sé, que eso suena medio raro, pero cuando nosotros no sabemos qué hacer, cómo hacer una mitzvah, cómo llevar a cabo una mitzvah, no podemos especular, no podemos inventar, necesitamos de la halajá. Necesitamos saber cómo familias como las nuestras de hoy, hace 3.400 años atrás, decidieron hacer. Entendieron cómo era de hacer. Leyeron la Torá y dicen, esto es lo que hay que hacer. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo lo de ellos, lo que ellos han hecho, lo que ellos han decidido. Así que a veces necesitamos la información de la Torá oral para entender determinados textos de la Torá escrita. Y no, eso no significa que le estamos poniendo la Torá oral por sobre la Torá escrita, sino que estamos consultando para ver cómo, antes de que la Torá oral se convirtiera en Talmud en el año 300 al 500, cuando la Torá oral era solamente la tradición que se pasaba de una generación a otra. Entonces vamos allá a ver cómo lo hacían. Por ejemplo, Yeshua, cuando él da algunas explicaciones que yo no voy a hacer ahora para no salir del tema, él da algunas enseñanzas que son talmúdicas. O sea, son cosas que están escritas en la Torah oral. O sea, cosas de la tradición antes de que se convirtiera en Torah, en escrito, ¿no? Como Talmud. ¿Por qué? Porque eso viene de Moshe para acá. Y no quiere decir que, y no estoy aquí aseverando de que la Torah oral fue dada por Hashem. Desde luego nuestro pueblo considera así, los rabinos consideran así. Pero la Torah oral, ¿qué es exactamente? Es aquello que las generaciones pasadas han entendido de lo que en la Torá escrita no estaba bien claro, pero ellos entendieron esto y lo hacían. Y Hashem utilizó muchos profetas, hasta Yeshua, Yohanan, Amatbil, Juan Bautista, hasta Yeshua y los apóstoles para decir, vea, esto y esto no está bien, esto no está bien. No pasó nada, no nos pasó la lista de lo que no valía. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si una información es válida o no en la tradición? Cuando esta información se calza con toda la escritura. Imagínense, la Torá fue dada hace 3.400 años, pero después vinieron los profetas, los reyes, los escritos, todo. Y todo aquello pues tuvo oportunidad de ir corrigiendo fallas de la tradición si hubiera. Bueno, entonces nosotros hoy tenemos más filtro para poner la halajá o la tradición. Entonces Moshe tuvo que decidir de una manera justa y recta quién realmente
quienes realmente iban a componer el Sanedrín de 70 personas, tomado de 12 tribus, sin exceder el número de 70 y sin dejar faltar. Pero esto no fue todo. Y si fuera la única vez que aparece lanzar suerte para tomar decisión en la tradición, ahí nosotros podríamos decir, yo no estoy de acuerdo. Pero hay otras decisiones que aparecieron en la escritura. Por ejemplo, el Midrash respecto quién va a tomar a Yosef y va a entregar en la mano de los madianitas. Dice que fue tomado suerte, porque nadie quería ser el que hacía una acción tan vil. ¿Entendió? No, ve tú. Lo va a vender nuestro hermano por esclavo. Que lo haga tú, yo no. No. Entonces vamos a lanzar suerte aquí para ver quién va a entregar a nuestro hermano. Y la suerte cayó sobre Yehudá. A él le rascó la cabeza y no tuvo otra que ir a entregar. Y los otros 10 quedaron ahí mirando. Hasta podrían lavarse las manos. Yo hice de todo, pero menos entregar. Él fue el que entregó. Ahora, ¿no les parece interesante que después Yeshua, 1500 años después, Yeshua va a ser entregado también por uno llamado Yehudá? Entonces, como que Hashem comienza a comprometerse también con la profecía, comienza a comprometerse con lo que dice el Midrash, como que apoyando. Ahora, hay otro asunto. Cuando se celebra Yom Kippur, celebraba Yom Kippur con el Beit HaMikdash o antes con el Mishkan, está escrito en Vaikra, que es el Sefer de los Kohanim, la Torah a Kohanim, en el capítulo 16, versículo 8. Dice, y Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos, uno señalado para Hashem y otro señalado para Azazel. Vaikra 16:8. La Gemara, la tradición, la Torah oral, o si lo quiere ampliar el Talmud, destaca la importancia de esos lotes. No podía ser, o sea, tenía que traer 2 chivos, lo más parecido posible uno con el otro. Y uno era para Hashem, iba a ser sacrificado, etcétera, todo aquel ritual. Y el otro era para ser lanzado por el desierto y caído en un despeñadero. Los 2 mensajes. El mensaje que cada uno de ellos llevaba era que nuestros pecados, el pecado de todo el pueblo de Israel, iba a ser lanzado lejos de la presencia de Hashem a través del chivo elegido para Azazel. Y el chivo que iba a ser sacrificado, el mensaje de él era: los pecados del pueblo de Israel fueron cobrados en ese chivo. La expiación fue hecha de esa manera. Y vea que Hashem es quien decide que Aarón tenía que echar suerte. ¿Echar suerte qué es? Poner aquí chivo número 1 y chivo número 2, sacudir bien, mete la mano para que entendamos hoy, ¿no? El número 1 es para Azazel, el número 2 es para Hashem. Porque Moshe no podía elegir él mismo. Ese está más bonito para el sacrificio. Ese aquí, lo mandaba. No, tenía que ser sorteado. Y esto es mitzvah. Y mientras tuvimos
Mishkan y mientras tuvimos Beit HaMikdash, esto era cumplido rigurosamente. Y es más, inclusive la tradición, el oral, dice que siempre salía el de la derecha como para Hashem. Esto es un detalle que tratan de exaltar. Ahora, hay otra cosa que nosotros hemos estudiado. ¿Cuál es en el Bamidbar, en el libro que estamos leyendo, capítulo 3, es decir, en la primera parashat, que es la parashat Bamidbar, versículo 48. Hashem dice a Moshe y Aarón: los primogénitos son míos, me pertenecen. Los he consagrado míos desde que los saqué de Egipto. Por eso herí a todos los primogénitos y proporcioné expiación para todos los primogénitos de Israel con la sangre allá en la puerta. Ellos podían haber comido el cordero de Pesach sin tener que poner sangre en la puerta, en los dinteles y en las jambas de la puerta, pero Hashem dice: no, hay que hacer esto con la sangre de ese cordero, porque yo voy a cobrar lo que me pertenece. Voy a cobrar los primogénitos de Egipto, desde el rey, desde el animal de la bestia hasta el rey, hasta el faraón. Pero quiero que viva los primogénitos de Israel. Entonces, del mismo cordero que ustedes van a comer en Pesach, la sangre quiero que ponga en la puerta para cuando pase, yo pase por alto aquello. Bueno. Pero resulta que mandó Hashem contar los primogénitos que había en medio del pueblo de Israel. O sea, primeros nacidos de todas las familias que salieron de Egipto y que ahora estaban de peregrinación por el desierto. Y resulta que habían 22,273 primogénitos. Pero ellos tenían que ser cambiados, porque Hashem iba a usar en el templo los primogénitos. Pero como todas aquellas familias se comprometieron con el becerro de oro, entonces Hashem dijo: yo quiero levitas en lugar de primogénitos. Entonces Moshe tenía que liberar un primogénito por cada levita que él iba a comenzar a usar en el templo, en el Mishkan. Pero había más primogénitos que levitas. Solo había 22,000 levitas. Entonces, es fácil. Cambiamos 22,000 primogénitos por 22,000 levitas. Pero van a sobrar 273 primogénitos. Y todos quieren ser cambiados. Nadie quiere ser resgatado con dinero, porque Hashem dijo así: y los que pasen de número de levitas, pues que paguen los 5 shekeles, o 5 shekelín de plata. Entonces, Moshe quedó sin saber cómo hacer. Vea cómo dice el texto: todos los enumerados de los levitas que Moshe y Aarón contaron por sus familias por mandato de Hashem, todos los varones de 1 mes para arriba, que eran primogénitos. Entonces, un bebé de 1 mes era primogénito, ya va 1. Un padre de familia que era primogénito, ya van 2. Un joven que es primogénito, ya son 3. Habían
de entre los levitas 22,000. Pero tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los hijos de Israel. Yo Hashem. Entonces Hashem le dijo a Moshe, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y como precio de rescate de los 273 que de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás 5 shekels. La cuestión ahora es saber cómo Moshe iba a decidir quién iba a pagar los 5 shekels o quién no pagaba, sino que iba solo a ser cambiado. La tradición dice que Moshe mandó escribir en algo 22,000, digamos en lenguaje nuestro, papeletas, con Hashem, usted está siendo cambiado por un levita. Y 22,000 y 273,273, usted tendrá que pagar 5 shekels. Ahí mezcla todo y pasa los 22,273 y agarra uno. Usted será cambiado. Ay, qué honor. No. Usted tendrá que pagar 5 shekels. Ahora, todavía estamos con la información que proporciona la Torah oral. Vea que la del chivo fue idea de Hashem sortear. La de Moshe para saber quiénes fueron los 70 ancianos de los 72 fue con sorteo, pero no sabemos por la Torah oral. La del chivo sabemos por la Torah escrita. Y ahora los excedentes de 273 primogénitos que había en Israel, sabemos por la Torah oral. Ahora, acerca del reparto de la tierra, llegaría Josué a Canaán y vamos a repartir la tierra. Vea lo que dice Bamidbar, vamos a estudiar futuramente en el capítulo 26, versículo 56. Además, la tierra se repartió por sorteo. Se repartirá por sorteo. Está escrito en la Torah. ¿Qué les parece? ¿No les parece interesante? Entonces tenemos 12 tribus. Hubieron 2 tribus que pidieron a Moshe el lugar, ¿no es así? Pidió. A ver, nosotros gustaríamos de quedar aquí, somos ganaderos, ¿qué le parece? Pero ¿y las otras 10? ¿Cómo se va a dividir? Entonces, sé que Moshe puso allá, Josué tenía que, por orden de Hashem, por orden de Moshe, Josué tiene que haber llegado a la tierra, ponga aquí, región norte. Usted va para la región norte. Centro, sur, este, oeste. Ahora los del este o los del norte. Vamos a sortear los del norte. Ponga aquí 12. Ponga aquí los que salieron para el norte. Usted para ese lado. Usted para ese lado. Usted para ese lado. Porque era la única manera de dar la región y nadie quedar enojado con Josué y decir, vea, Josué nos mandó para ese lado, ese lado, aquí. No está muy bueno. Bueno, la Torah dice que era por suerte. Entonces, ¿qué les parece esto? Que fue repartido por suerte. Fue un sorteo para saber qué tribu va para dónde, ocupar qué parte de la tierra de Canaán. Eso es muy interesante, muy interesante. Por otro lado,
en tiempos del rey David, fue necesario llegar en el rey David, hizo el rey David decidir por suerte entre los descendientes de Aarón que servirían como sacerdote en el Beit HaMikdash, en el templo. Estaba ya listo todo para construir. Entonces, ese detalle no lo hizo Salomón, hizo el rey David. Aun cuando ellos estaban ahí en Shiloh, aun cuando estaba ahí el servicio en una tienda, pues usted sabe, Aarón tenía 4 hijos, 2 se murieron, ¿no fue así? Y quedaron Eleazar y Itamar. Ahora tiene que coger los descendientes de Eleazar y los descendientes de Itamar y dividir 24 turnos para el templo. Y David decidió hacerlo por suerte, puesto que se encuentran más hombres principales entre los descendientes de Eleazar y los descendientes de Itamar, para que ellos no digan, ve, los de Luma Familia se llevó ventaja como sacerdote y ganó más puestos, más frecuencia en el servicio del sacerdocio. Entonces, se hizo suerte, se lanzó suerte y fue decidido quiénes tenía en qué época del año, quiénes tenían que servir como sacerdote. Y Hashem, más adelante, va a ocuparse de esto, del resultado de ese sorteo, digamos así, con el padre de Yohanan Matibir. ¿Por qué? Porque llegó el turno de él y Hashem estaba allá. El ángel estaba esperando en el Santísimo para decir, va a tener un hijo y tal. En el 8º turno, ¿no? Inclusive, si leemos detalladamente Primera de Crónicas, capítulo 24, y vemos dónde está la familia de Zacarías, de dónde él viene, se puede saber cuándo fue que nació Yohanan y determinar cuándo realmente nació Yeshua, que no fue en diciembre. Vea cómo el asunto de la suerte estaba aquí con Hashem. La otra cosa, y yo no quiero ocupar mucho para poder hablar un poco del finalcito de nuestra parashá. Otra cosa, ustedes se acuerdan que Jonás, el profeta Jonás, estaba metido ahí en un barco, huyendo de la presencia de Hashem, yendo hacia otra dirección opuesta. Y vino una tempestad terrible, el capitán del barco tiró toda la mercancía. Aquí ya la mercancía ya no cuenta, nuestra vida es lo que cuenta. Y aún tirando toda la mercancía y ya estaban los pasajeros nomás. Entonces ellos fueron allá. Clama a tu Dios. Nosotros ya clamamos cada uno a nuestros dioses. Y la tempestad no pasa. Clama a tu Dios. A lo mejor el tuyo puede resolver el problema. Eso aquí no es un caso de oración. ¿Cómo que no? Usted no va a orar a su Dios. No es el caso de oración. Aquí, el caso aquí es otro. Entonces dice que ellos echaron suerte entre todos los pasajeros. Pues imagínate esto. Para ver culpa de quién es que nos dio esa tempestad. Imagínense. Pero Hashem permitió que la suerte, por suerte, cayera sobre Jonás. Venga acá, ¿y qué pasa? Tú pareces ser el culpable. Él dice, sí, yo soy el culpable. Pero solo ahora, ya todo. ¿Y qué podemos hacer? Pregúntale a él, ¿qué podemos hacer? Si ustedes me tiran en el mar, pues nosotros, ahí sí pasa la tempestad, así de sencillo. No hay ni que orar. Pero ¿cómo dieron con Jonás?
que estaba durmiendo en el sótano del barco, en media tempestad. Yo no sé cómo se puede dormir en una tempestad, ¿no? Pero el profeta podía. Entonces tiraron las pertenencias, los maletines y las cargas fueron tirados después de ese incidente, después de la suerte, después de dar con Jonás, y después de que Jonás dijera, solo tiene que tirarme afuera, yo no me voy a suicidar, botarme. Pero si usted me agarra y me tira, pues pasa la tempestad. Entonces ellos, no, vamos a tirar más mercadería, más mercancía. Ahí tiraba y la tempestad iba cada vez peor. Oiga, ¿cómo es el nombre de tu Dios? Ahí él dijo, pues, Shem, estamos libres de la sangre de este hombre. La suerte cayó sobre él. Él ya confesó que es él mismo el culpable. Entonces él mismo ya sugirió la solución para la cosa. Le tiraron y vino la bonanza. ¿No les parece interesante? Que por suerte asuntos tan serios. Ahora voy a hablar del último. Yehudá Ish Acariot, Judas Iscariote, se fue, se mató, se ahorcó. Eran 12, ahora se volvieron 11. Ahí los apóstoles se reúnen en Jerusalén y dicen, tenemos que buscar uno que siempre anduvo con nosotros, con Yeshua. Así que andaba más de 12, por si acaso, ¿no? Él tenía 12 especiales, pero andaba más de 12. Por lo menos andaba 14. ¿Están conmigo? Y los discípulos dicen que hay uno aquí en media cuenta del Homer. O sea, en el final de la cuentita del Homer. Después de haber despedido a Yeshua. Entonces se reúnen los apóstoles en aquel asunto de que quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder, muy espirituales los hermanos. Contando el Homer. Entonces, cada uno dijo a su compañero, venga, echemos suerte para saber, vamos a echar suerte. Que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en él y que otro tome su lugar. Basado en este versículo de Salmo. En el capítulo 1 de Hechos, versículos del 21 al 26. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo en que Adón Yeshua vivió entre nosotros, comenzando desde el Tevilat Maim de Yohanan, la sumersión de Yohanan, hasta el día en que de entre nosotros Yeshua fue recibido en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros. Y presentaron a un hermano Joseph, llamado Bar Sabá. Usted sabe, Bar es como decir Ben, y Sabá es Saba, ¿no? Saba es abuelo, hijo del abuelo. El que también llamaban Tzadik, pues era Joseph Tzadik. Y a un otro que se llamaba Matías. Después de orar, dijeron, tú, Hashem, conoces el corazón de todos, muéstranos cuál de estos dos será escogido. Y lanzaron suertes. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matitiao. Oraron inclusive antes de meter la mano ahí para sacudir la papeleta para sacar. ¿Sabe por qué se ríe? Porque la cultura occidental piensa, no, teníamos que escuchar una voz del cielo que diga, aquí yo quiero a Matías. Ahí el otro Joseph Tzadik diría, wow, el Señor debe estar molesto conmigo, porque tuve la oportunidad de ser uno de los apóstoles y no fui elegido. Entonces no se comprometía ni Hashem, ni los
sacó de ahí. Tiene que salir sorteado. Honestamente, yo me gozaba esta semana y yo dije, yo quiero mostrar a los hermanos cómo es la cosa, cómo funcionaba, y Hashem, y era cultura. Lo del barco en el que viajaba Yoná, la iniciativa fue de las personas que estaban en el barco, quizás del capitán del barco. ¿Qué eso significa? Que al parecer en aquel tiempo era algo medio popular, era algo medio común, ¿no? Pero si solo hubiese esto en las escrituras, nosotros diríamos, eso es de origen pagano. Pero Hashem manda sortear el chivo de Azazel y el chivo de Hashem. Hashem manda sortear la tierra en Israel para dividir, para qué tribu va a dónde. Bueno, ahora déjame saltar para el capítulo 12. Capítulo 12 de nuestra parashá. Vea bien, en español dice así: y Miriam y Aarón hablaron contra Moshe. Tal vez su Biblia diga así también. No sé si dice así. Hay alguien que la versión que tiene habla diferente. Aquí hay una situación que solo se puede entender en hebreo. Vea bien. Va tedaber Miriam ve Aarón ve Moshe. El verbo ledaber está conjugado en femenino. En otras palabras, en la tercera persona singular femenino. Es como decir, yo, él, ella. Está conjugado en femenino. Fue Miriam quien habló, que criticó a Moshe. No fue Aarón, porque si fuese Miriam y Aarón, tenía que estar escrito el verbo con otra conjugación, como va dibru, hablaron, o en un futuro va tedabru o yedabru, hablaron, pero no está en plural, sino que está en singular y femenino. Singular y femenino. Entonces, ¿cómo sabe usted, hermano, que solo Miriam habló? No, es eso aquí. Simplemente, en hebreo, dice que fue una sola mujer habló, criticó a Moshe. Pero las versiones en español dice, Miriam y Aarón hablaron. Vea que pone Miriam primero, para después poner Aarón. Entonces, como que Miriam está más comprometida con la crítica que Aarón. Pero Aarón no habló. Entonces, ¿por qué está el nombre de Aarón aquí? Porque Aarón fue el que prestó el oído. Para que haya un chisme, para que haya una crítica, necesitamos uno que hable y otro que dé oído, pues. Porque si usted quiere chismosear, por ejemplo, quiere criticar el rabino, quien quiera que sea, usted puede estar solo en la casa y decir, ese tal y cual, pero no va a hacer daño a más nadie, solo a usted. Pero si usted quiere que eso se popularice, usted tiene que contar más que sea con una persona. Yo me acuerdo que no lo haga. Yo me acuerdo, yo conocí a una persona que decía así, cuando tú quieras que todo el mundo sepa algo, busca a la persona correcta para contarle ese algo. No se lo cuenta a cualquiera. Te cuenta a un hermano de oración, una persona espiritual, se va a morir ahí con él. Pero usted cuenta para un chismoso.
En una semana todo el mundo sabe. Entonces tiene que contar para alguien que sabe, que habla. Entonces, Miriam necesitó a alguien. ¿Quiénes eran los mayores de los hijos? Era Aarón, Miriam y Moshe. Miriam ya tenía sus quizás 9, 10, 12 años cuando Moshe nació, ¿no fue así? Porque él estuvo ahí en el río cuidando la canastita y todo. Y ella vio cuando la mujer, la egipcia, agarró la canastita. ¡Ay, ese! Ahí ella mismo entró en la conversa. ¡Ay, yo estoy por aquí bañando! ¡Ay, encontré un niño! Si gusta, yo consigo una mujer para amamentarlo. ¡Ay, consígame! Ahí fue conseguir la misma madre de Moshe y Moshe pudo ser criado ahí con la madre. Amamentándole. Entonces, Moshe era el menor, pero era el elegido. Él tenía la autoridad divina. Él fue llamado para algo que estaba haciendo. Y fue llamado en circunstancia en la que él pasó 40 años en Madián. 40 años en Madián. Y Hashem le llamó allá en el monte. A través de la zarza se manifestó a él. Y cuando Moshe llegó a Madián, no tuvo otra que, él dijo, aquí se acabó el resto del mundo, voy a vivir aquí el resto de mi vida. Entonces apareció luego una candidata para casarse. Y vea que no era del pueblo de Israel, era madianita. Y los madianitas tenían un problema. No, representaba un problema. Entonces, sin embargo, él se casa y ahí tiene 2 hijos, y etcétera, y pasan los 40 años, y Hashem le habla en la zarza, le llama casado con una madianita. Él fue llamado para el trabajo que hizo, casado con aquella mujer. Ahora, Miriam se mete con Aarón a criticar a Moshe de haberse casado con una mujer cushita o como sea. También, esto también. Entonces, esto calza también con los madianitas. Entonces, Hashem le dice, vaya al pueblo. Él, por último, después de muchas regañadas, se va a Egipto a hablar con el pueblo de Israel, a hablar con el faraón. Y Hashem le dice, tu hermano Aarón está viniendo ahí, te va a salir al encuentro. Y él encuentra a Aarón, no sé dónde, pero entre Madián y Egipto. Y al parecer, estaba todavía él muy cerca de Madián. Porque Aarón le dice así, ¿tú vas a llevar a tu mujer y a tus 2 niños en una misión de esa tan difícil? ¿Qué usted cree que va a ser difícil? Tú no sabes cómo está la situación allá en Cuba o en Egipto. Tú no sabes cómo está la situación allá en Venezuela. Ha cambiado bastante. En Brasil, ¿dónde no ha cambiado la situación? Después de 40 años, cualquier país ha cambiado, ¿entendió? No creo que sea prudente. O sea, Aarón sabía. Entonces Moshe le devuelve la esposa al padre. Hay quienes dicen que se divorció, hay un poco de especulaciones. Yo particularmente no creo que se haya divorciado. Creo que voy a buscar el pueblo, vamos a pasar por aquí. Entonces que ella se quede en la casa del papá con los niños hasta que yo regrese de esa misión. A lo mejor él pensó así, eso va a tomar una semana, máximo un mes, máximo 2 meses. Hay quienes dicen que por cada plaga tardaba una semana. Es posible que estaba en este término. Entonces, pero después, más adelante, viene el suegro trayendo a la esposa con los hijos. ¿No es así?
Entonces, yo tengo esa idea de que era ella misma la cuchita de quien se hablaron. Pero Miriam y Aarón, Miriam necesita de los oídos de Aarón para criticarle a Moshe. Y al final Miriam contrae zarat, o sea, lo que parece con lepra. Miriam contrae y Aarón viene y le dice, Moshe, por favor, ore a Hashem, ya metimos la pata, no teníamos que haber hablado nada, ore, y ya Moshe oró y Hashem le dice, si ella hubiese pasado por una situación humillante de que su padre le hubiera escupido, no estaría triste por 7 días, pues entonces que pase 7 días fuera del campamento. De ahí sale y las cosas, y de ahí vemos que Aarón no fue hecho leproso para también igual que ella. ¿Por qué? Porque el principal culpable fue Miriam. Entonces el verbo está bien que sea de la tercera persona y femenino, sea refiriéndose a Miriam. Pero Hashem le pone Miriam y Aarón en la Torá, hablar en contra de Moshe, lo cual significa que cuando nosotros prorrumpimos en crítica de una tercera persona con otra, por ejemplo, alguien está hablando de alguien con otra persona. Entonces, aquella persona que escucha para el Eterno es tomado en cuenta como un participante activo. Es culpable en la misericordia de Hashem, y porque Él es justo en todo sentido de la palabra, no hay en Él absoluta injusticia. Entonces, solo Miriam contrajo Sara. Pero en el juicio de Hashem, Miriam y Aarón estaban comprometidos, porque es como decir así, y Miriam, y habló Miriam y Aarón, o Miriam y Aarón habló contra Moshe. Miriam y Aarón habló. Debería ser Miriam y Aarón hablaron. Pero el verbo no está en plural. Sin embargo, los traductores llegan aquí y tienen problemas para traducir esto. Porque para Hashem, Miriam y Aarón estaban comprometidos. Pero el que habló fue solo Miriam. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué podemos beneficiarnos de esto? Los errores de la gente antigua están registrados en las Escrituras, no con el fin solo de hacer publicidad negativa de ellos, absolutamente, porque ahí están errores de hombres como David, el hombre según el corazón de Dios. Los errores de sus personajes están allí para advertirnos, para no hacer lo mismo que ellos hicieron, para no caer en lo mismo que ellos cayeron. Tenemos que aprender de aquí que el que oye y se calla, como dice un refrán popular, el que calla consiente, ¿no es así? Viene y habla mal del otro y usted está consintiendo. ¿Qué tenía que hacer Aarón para no estar en esta frase? Va a ver Miriam y Aarón de Moshe. ¿Qué tenía que hacer Aarón para no estar en esta frase? ¿Cómo es? ¿Qué me estás diciendo? No, es que tantas mujeres aquí en Israel y él tiene que casarse con esta. Ya la dejó para allá. Ahora pues, no se meta con esta mujer. Busque una de entre las hijas de Israel. ¿Qué? Si el Eterno le llamó en esta condición, ¿por qué te atreves a hablar de Moshe?
Si el Eterno con Moshe vio lo que hizo allá en Egipto, si el Eterno a través de Moshe abrió el mar y el agua que nos dio y el maná que nos dio, y ahora tú te atreves a hablar de Moshe, a criticar la vida de Moshe, ¿te sientes en capacidad para hacerlo? Si el Eterno estuviera en contra de lo que Moshe hizo, no le hubiera dicho, abandona a esa mujer, agarra tu bastón y ve a Egipto. Ni siquiera le mencionó. Él responsablemente agarró a su esposo y su hijo y se fue. Inclusive los nombres que puso en sus hijos tenían que ver con lo que su experiencia. Pues Aarón no hizo esto, cayó. Cuando alguien venga a hablar de alguien para usted, se dice, espera. Yo ya tengo bastante problemas. No quiero añadir a mis problemas el problema que usted está haciendo. No, pero yo solo estoy diciendo la verdad. La verdad es que aquí hay muchas mujeres para él. Y él no tenía que casarse con una extranjera. Sí, pero yo no estoy en esto. Hashem ya pasó por esa etapa, él ya pasó por esa etapa. Hashem tuvo la oportunidad de decir algo y no dijo. O sea que el hombre tenía que pasar 40 años en el desierto aprendiendo a ser pastor. Porque Moshe fue para el seminario, ¿no? Para una yeshiva, aprender a ser pastor. Para poder volver y conducir el pueblo como un pastor conduce ovejas. Entonces Hashem le puso allá a cuidar ovejas 40, no es poco no, hermano. 40 años cuidando ovejas. No me diga. Le puso allá en la escuelita 40 años y le iba a tener 40 años allá prohibido de casar porque aquí no tiene israelita. Entonces Hashem era una circunstancia diferente en la que estaba viviendo Moshe. Ahora, la cosa no queda ahí. La cosa no queda ahí, sino que Miriam, después que le compromete a Aarón, y ve que Aarón cayó en la trampa de la crítica. Ahí dice, y además, ¿acaso Hashem no habla por otros también o solo habla por él? Ahí los intérpretes a partir de tantos días, ahora ya Jonathan ya dice lo mismo. Parecía que lo otro era solo un pretexto para tener derecho de reclamar igualdad de derechos. ¿Quién es él, Moshe? ¿Qué? Por profeta. Pero nosotros también profetizamos. ¿Acaso Hashem no habla también por nosotros? Y precisamente en esta parashá, cuando se elige los 70, cuando el espíritu de Moshe cae sobre los demás, todo profetiza. Y profetizan 2 allá en el campamento que no llegaron a tiempo para la reunión. Y viene el chico Josué, ¿no? En ese entonces todavía el mozo para Moshe. Era un joven. Moshe ya era un hombre de 80 años. Y el otro era solo un muchacho. Y llega para Moshe y dice, Moshe, si los 2 que no llegaron a tiempo están profetizando allá, díselo, que ya cállense. Tú solo eres un joven. Tú no entiendes las cosas. Yo quería que todos fueran profetas. Entonces Miriam apela para una situación muy interesante porque dice,
¿Acaso también no habla Hashem a través de nosotros? ¿Acaso es solo a través de él? Pero qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento y vea que Miriam en esa época, si Moshe tiene 80 años, ¿cuántos años tiene la chismosa? Unos 90. ¿No les parece interesante? Y dice que los jóvenes son los chismosos. Tenía 90 años de edad. Así era. Y Aarón tenía más todavía. Porque Moshe ya tenía 80. Bueno, cuando una persona, vea, yo aprendí una cosa. Que fue que vieron cuando estaba en este Titanic. Cuando usted ve un iceberg flotando en el agua, usted ve la puntita de él así, eso es solo lo que usted y yo podemos ver. Lo que está para abajo es más del 90% de lo que estamos viendo. Cuando usted ve a una persona comportándose mal, esto es solo lo que usted está viendo. Usted no sabe por qué, usted no sabe lo que está pasando, lo que está moviendo a hacer aquello. Simplemente era una Miriam, una mujer adulta, mayor, criticando a su hermano menor, elegido por Hashem, y critica. Y su hermano, ¿sabe qué? No voy a decir nada. No voy a decir que está mal, ni voy a decir que está bien. Pero es nombrado junto con ella como culpable, aunque no recibe el castigo. Pero viendo que él al menos se cayó, entonces le pudo revelar un poco del iceberg que estaba por debajo. Y además de todo, porque él, si a nosotros también usa el Eterno, y reclamó igualdad. Hay gente que piensa así, los chismes son para personas mayores, hombres mayores, mujeres mayores, pero lo más vergonzoso es cuando personas menores se comportan como personas mayores chismosas y se comprometen. Siempre hay más por debajo de lo que vemos, de lo que está por encima y que podemos ver. Cuando alguien te viene a verter, vomitar encima una crítica sobre alguien, sepa, esto es solo lo que tú estás viendo. Se merece una pregunta. Oiga, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de traer esta crítica? Ya hemos andado casi 2 años con Moshe. Lo que hemos visto en estos 2 años no hemos visto en ningún lugar en nuestra vida. Durante todo nuestro cautiverio no hemos visto. ¿A dónde quieres llegar? Ay, no, yo solo aquí, nomás, era solo una. No te ofendas. No, porque me supongo que si el rabino tiene razón, tiene más debajo de agua que hay sobre el agua. No, yo solo estaba hablando. Porque si no reaccionamos así, consentimos. Y si consentimos, nos volvemos culpables delante de Hashem. Nos comprometemos con el mal. Que Hashem nos bendiga. Amén.